Hola, los saludo. Esta ocasión dejaré la clase grabada, si Dios permite, la próxima semana, no solo el próximo jueves, la próxima semana. Los padres estaremos en ejercicios espirituales, tomando ese tiempo, pues, de reflexión para encontrarnos con Dios. Me encomiendo a su oración y también a todos los sacerdotes de nuestras parroquias. Se los encargo en su oración. Les dejo esta clase grabada, esperando, pues, pueda ayudarles para avanzar en nuestro itinerario. Y si hubiese alguna pregunta, alguna duda, en la próxima lección daríamos el espacio para resolverlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Padre bueno, te damos gracias por las cosas buenas con que nos bendices en nuestra vida y humildemente invocamos tu nombre para que protejas nuestras familias, nuestros hogares, a las personas que amamos y protejas a todas las personas que especialmente hoy necesitan más de ese consuelo, de esa fortaleza. Te pedimos por todos los enfermos, dale salud en cuerpo y alma, por todos sus familiares, por los que se sienten fatigados, desconsolados, llénalos también de tu fortaleza. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a analizar un tema que también es interesante en continuidad con lo que estuvimos viendo el día de ayer. Se trata de esta partecita de lo que llamaremos el ministerio del Romano Pontífice, es decir, el ministerio del Papa. Y en ese sentido, pues vamos a tratar de ir comprendiendo en qué consiste el servicio, decíamos la vez pasada, el ministerio, el servicio del Santo Padre. El objetivo doctrinal que se nos propone para esta ocasión es conocer, es determinar en qué consisten estas funciones de Pedro dentro del grupo de los 12, precisando que en la mente del Señor Jesús entraba el que las funciones de Pedro se transmitiesen a sus sucesores, y estos, sabemos, son los obispos de Roma. Entonces vamos a ver qué fue lo que Jesús le encomienda a Pedro y cómo desde Pedro se transmite precisamente a los sucesores, a los obispos de Roma. El objetivo moral es afianzar nuestro amor y sobre todo nuestra obediencia a las enseñanzas, al magisterio del Santo Padre. Pues vamos a ver entonces qué hemos preparado en esta sesión del ministerio del Santo Padre, del Papa. Vamos a irnos primero para ver cuáles son las funciones de San Pedro dentro de la Sagrada Escritura. Y bueno, hay un elemento importante que, si bien se determina ya hasta el siglo XIX, en 1870, la infalibilidad del Papa y también su primado del Papa en el Vaticano I, no significa que hasta que esa época se haya empezado, digámoslo así, a llevar a cabo esto, sino que ya estaba. Lo que hace la Iglesia en el Vaticano I es reconocer como dogma lo que ya se vivía en la tradición de la Iglesia. Y vamos a ver cuáles son esos textos que nos ofrece la Escritura para hablar de estos dos elementos, cómo San Pedro es el primero entre iguales y también por qué afirmamos su infalibilidad a la hora de su enseñanza. Tenemos primero este texto de Mateo 16, del 16 al 19. Este texto es fundamental para la doctrina del ministerio del Santo Padre y por lo mismo también ha sido muy impugnado, ha sido muy atacado, muy cuestionado, ¿no? El hecho, vamos viendo, de que este texto sea un hapax significa que solamente aparece una sola vez, es decir, esto que nos presenta Mateo solamente está ahí, no está en los demás evangelios sinópticos. Entonces, el hecho de que este texto solo aparezca por una sola vez y con ese contenido de tanta fuerza petrino, pues algunos sospechan de que más bien como que se incluyó al final, o sea, como que ya se había escrito el Evangelio de San Mateo y después alguien agrega esta partecita para querer justificar, para querer acomodar esa función preponderante de San Pedro. Esta acusación, por supuesto, no se puede sostener. No hay un argumento suficiente como para afirmar que alguien vino a modificar el Evangelio. Vamos a ver por qué, ¿no? Los diversos hebraísmos que contiene el texto dejan ver que se trata de algo muy antiguo. En ese texto se habla de Bar Joná, se habla de carne y sangre, se habla de Kefa, se habla de puertas del Hades, se habla de las llaves del reino. Entonces, son palabras
que son muy propias desde la antigüedad y que se están empleando, se están usando en esta ocasión. El hecho de que el Señor Jesús le haya dicho a Simón que ahora será Pedro, que será la piedra, está apoyado y se encuentra en una confirmación indirecta en la realidad de todos los demás autores del Nuevo Testamento. Y solamente, vea, podemos incluso conocer, el mismo Pablo conoce el nombre arameo de Kefas para referirse a Pedro. O sea, Pablo también reconoce esa función de Pedro al hablarle, al referirse a él de esa manera, como esa piedra. Por su parte, los protestantes han objetado que la Iglesia Católica identifique la piedra de la que habla Jesús con la persona de Simón. Se dice que en la Escritura, Cristo es esa piedra angular, que es el fundamento de todos. Y eso, por supuesto, también lo decimos nosotros. También afirmamos que Cristo es esa piedra angular, pero al mismo tiempo decimos que es cierto que la Biblia, la Escritura, apoya esta interpretación de varias maneras. Llama piedra y cimiento a Cristo, pero también a los apóstoles y especialmente a Simón Pedro. Y entonces podemos decirlo de esta manera. Cristo es ese fundamento primario, que después Pedro y los demás apóstoles serán el cimiento secundario. Si tratásemos como de imaginar un poco la cosa, pensemos que estamos echando los cimientos de la casa, entonces la piedra de abajo, la que sostiene todo es Cristo, pero también sobre Cristo hay otras piedras, hay otros cimientos, Pedro, los apóstoles. Esta partecita entonces acerca de estas objeciones contra este texto. Seguimos con él. Este texto está compuesto por dos confesiones. Por un lado, se está confesando a Jesús y por el otro lado, Jesús le está revelando, le está mostrando a Pedro el misterio de su vida. Vamos a ver un poquito de qué se trata esto. La primera confesión es la que hace Simón Pedro, cuando entonces le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios vivo. Esto entonces significa que Pedro está manifestando que cree, que tiene fe en Cristo como su Mesías, pero al mismo tiempo cree en Jesús como el Hijo de Dios. Tiene estos dos elementos, Cristo, que es el Mesías, el ungido, y el Hijo de Dios. Y entonces San Pedro está haciendo referencia a una realidad que a lo mejor rebasa la comprensión humana, pero al final y al cabo lo está manifestando. Es un acto de fe. Y esto entonces está mostrando en primer lugar una convicción personal de Pedro, no de todo el grupo, porque es Pedro el que está tomando esa palabra. Y Jesús así mismo lo toma, ¿no? Jesús lo interpreta como un acto de fe personal porque deja de dirigirse a todos y entonces después se dirige solamente a San Pedro, a Simón, cuando le dice, Simón, esto no te lo ha revelado sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? No se está refiriendo a todos y es un diálogo personal entre Jesús y Pedro. Jesús está reconociendo el origen divino de eso que Pedro ha dicho, de esa confesión. No ha estado originada por ninguna causa humana, sino por una revelación, digamos, una inspiración que Dios Padre le ha dado solamente a Simón Pedro. Entonces, esta primera parte del texto ya nos muestra esta singularidad de esta relación, de estas palabras que hay entre Pedro y Jesús. Pedro manifiesta de esa manera su fe y Jesús se lo reconoce, pero además le aclara, eso que tú has dicho te lo he inspirado mi Padre que está en los cielos. Vamos por la otra. Cuando Jesús ahora, ya en este diálogo directo, Jesús-Pedro, le dice, ¿no? Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Si antes fue el Padre el que le había revelado a Simón el misterio de Jesús, ahora es el mismo Jesús el que le está revelando a Simón y en presencia de los demás ese misterio de lo que implica su propia persona. Entonces, San Pedro en ese momento tiene un momento de mucha gracia. Por un lado es el Padre Dios el que le revela quién es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo, el mismo Jesús le revela a Pedro cuál es el sentido de su propia persona. Le dice entonces Jesús a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En la cultura semita, sabemos, pues, el nombre define a la persona. A lo mejor para nosotros esto ya resulta muy extraño, ya los nombres que escuchamos ahora que se le quieren poner a los niños, bueno, pues nada que ver, ¿no? Pero pensémoslo de esta forma.
los apodos. Cuando nosotros conocemos o le ponemos a alguien un apodo o sabemos que tal persona le dicen de tal forma, de tal manera, un apodo no se pone nomás así como el aventón, como que se le tiene que buscar, se le tiene que ver, a ver, ¿por qué a esta señora le dicen así? Tengo en la mente un apodo que a mí la verdad me dio mucha risa cuando llegué a este rumbo, ¿verdad? A una persona que le dicen la caspa. Y yo dije, bueno, ¿y por qué la caspa, no? Me decían, padre, cuídese de esa persona, porque una vez que usted da como entrada, ya no se la quita de encima, jamás. Ah, un apodo bien pensado. Y así podemos darnos cuenta, ¿no? En nuestros ambientes, en nuestros rumbos, a lo mejor no somos muy cuidadosos para ponerle nombre a un hijo, pero para los apodos, eso que ni qué. Bajo esta analogía, bajo esta comparación, en la cultura de Jesús, entonces el nombre que tenía la persona definía su propia identidad y estaba indicando el destino que Dios quería para esa persona. Cuando alguien le cambiaba el nombre a una persona, se le estaba imponiendo una nueva personalidad. Y eso es lo que le pasa a Simón. Simón deja de ser llamado Simón para ser llamado ahora Pedro, que faz, piedra, ¿no? De esa manera el Señor Jesús le está cambiando el destino, le está cambiando la vida a Pedro. Pedro será esa piedra porque Jesús sobre él va a edificar esa iglesia, va a edificar esa nueva asamblea, los va a congregar por su nombre a partir de ese cimiento. Le dice además Jesús a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esta forma de hablar es una metáfora que en aquella época era pues muy usual en su mentalidad oriental. Poseer las llaves significaba tener la autoridad suprema para disponer de una ciudad. Hoy nosotros, yo les pongo estas analogías, pues también no estamos tan alejados de esto. Cuando llega una persona, un visitante distinguido a una ciudad, se acostumbra que se le entreguen las llaves de la ciudad, como para darle la bienvenida, ¿no? Es un acto protocolario, ciertamente, pero al final y al cabo todavía resuena dentro de nuestros ambientes. También pensemos, si yo le doy las llaves de mi casa a una persona, le estoy confiando precisamente que puede entrar a mi casa y le estoy dando esa autoridad. Y digamos una cosa más, ¿no? Como dice la canción, aquí tienes las llaves de mi alma, ¿no? También te las doy para que entres a la hora que tú quieras, dice por ahí esa canción. Bueno, es un poco como nuestro ambiente también tiene esa resonancia. Dar las llaves conlleva conceder un poder, una potestad. Así entonces, cuando Jesús le está confiando a Simón Kefa, a Simón Pedro, esas llaves, le está dando una verdadera potestad, un verdadero poder. Y no se lo da así como que nomás sea chismitos o de un acto protocolario. Es en serio, porque era lo que se acostumbraba en aquella mentalidad de ese tiempo. Y viene un tercer elemento que nos deja ver lo que Jesús hace con Pedro, ¿no? Le dice, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Esta expresión entonces hace referencia ya a la autoridad que le está dando, pero también en materia doctrinal y en materia jurisdiccional. Entonces Jesús le da el poder de atar, de desatar, y no le pone límite, no le pone ningún límite a ese poder, le asegura que su autoridad va a ser ratificada en los cielos. Fíjense nada más la confianza tan grande que el Señor Jesús está depositando sobre su apóstol. Le está confiando ese poder, esa potestad de atar, desatar, y lo que Pedro decida tiene resonancia de eternidad. De ahí lo delicado y lo importante de este misterio. Vemos entonces en este texto estos dos elementos. Por un lado, cuando Simón Pedro, inspirado por el Padre, revela a Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y en respuesta el Señor Jesús le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino y lo que ates en esta tierra queda atado en el cielo. Ahí tenemos entonces este texto de Mateo 16, 16, 19. Vamos más adelante. Estos dos textos más. En el Evangelio de Lucas 22, 31, 32 es un texto que está ubicado antes de la pasión. Y entonces Lucas presenta a San Pedro, a Simón Pedro, junto con los demás discípulos, a punto de ser sometidos a la tentación. Hace referencia incluso a las negaciones, pero al mismo tiempo está afirmando que el Señor Jesús pide por los suyos, pide por Pedro y los suyos para que su fe no desfallezca
y le dice a Pedro, voy a orar para ti, para que tu fe no desfallezca y tú confirmes, con esa fe que tú tienes, tú confirmes a tus hermanos. Entonces, ahí también vemos esa realidad especial de Pedro. Tiene una función especialísima, va más allá de su persona, porque va a beneficiar con su propia fe, va a beneficiar a los otros 11. Juan 21, 15, 17, por su lado, es un texto muy hermoso donde se nos narra esa confesión de amor de parte de Pedro a Jesús y cómo el Señor Jesús le encarga apacentar las ovejas. Sabemos pues este texto, después de la resurrección, Jesús se encuentra con Pedro, me amas, Señor, tú lo sabes todo, me amas, Pedro se entristece, 3 veces le pregunta, y bueno, viene ahí esa confianza, ¿no? Pedro está profesando un amor, y un amor muy débil, un amor humano, ciertamente, pero a pesar de ello el Señor confía en él y le encarga a sus ovejas. Esta función del pastor en el Antiguo Testamento, sabemos, tiene un significado especial, tiene resonancia, implica autoridad. Para los judíos, su pastor es Dios, es el Dios de Israel. Y entonces, cuando Jesús le confía esto a Pedro y le está encargando que pastoree sus ovejas, él como hijo de Dios le está participando también de esa potestad. Y entonces lo que el pastor ejerce sobre el rebaño, Padre, el Hijo, ahora lo ejerce Pedro. El buen pastor conoce las ovejas, las defiende, da por ellas la vida. De esa manera, Yahvé trataba a su pueblo. Jesús es ese pastor que también dio la vida por sus ovejas y le está dando esa autoridad a San Pedro. Chico paquetote que tiene, ¿no? Entonces, en la Sagrada Escritura vemos estos 3 textos que son fundamentales para hablar de la autoridad de Pedro. Mateo 16, Lucas 22, Juan 21. Son textos que usaron en el Vaticano I y que nos ayudan precisamente a comprender esta realidad. Demos un paso más. Vamos a ver ahora las funciones de Pedro en la Sagrada Tradición. Ya para los Santos Padres, recordemos la primera generación después de los apóstoles, esto queda muy claro ya. Y vamos a ver varios autores donde se manifiesta en sus escritos la autoridad de Pedro. Por un lado está Tertuliano, defiende esa figura, esa función de Pedro ante el ataque de los gnósticos que se sentían los superperfectos, y si tú no eras perfecto, no eres parte de este rebaño. Querían quitarle la autoridad a Pedro, pues no era perfecto. El Papa Esteban aplica ya ese texto que vimos en Mateo 16 a los sucesores de Pedro. El Papa Dámaso en el Concilio Romano del 382, también bajo ese texto, Mateo 16, defiende el primado de Pedro sobre otros patriarcados. San Juan Crisóstomo tiene una homilía, se llama la homilía 54 de San Mateo, afirma que Pedro es esa roca de la iglesia y que a Pedro le es entregado el poder de las llaves. El Papa León I también defiende este primado del obispo de Roma como sucesor de Pedro. Bajo estos testimonios que tenemos aquí, nosotros debemos comprender en ese sentido precisamente cómo desde la antigüedad, propiamente desde el origen de la iglesia, las primeras comunidades reconocen a Pedro esa autoridad. Damos un paso más. Vamos ahora a esas funciones de Pedro en el Concilio Vaticano I. ¿Por qué el Concilio Vaticano I? Porque el concilio, aunque no se concluyó por las cuestiones históricas de los conflictos que había en Italia en ese tiempo, pero el poco tiempo que se pudo reunir, la temática que ellos abordaron tenía que ver precisamente con el obispo de Roma como sucesor de Pedro. Ese concilio entonces está definiendo el ministerio de San Pedro, de sus sucesores, de los papas, y a partir de ello entonces nos ayuda a comprender las cosas ya de una manera, digamos, más organizada, más orgánica. Esto se encuentra en una constitución que se llama Pastor Eternus de este 1870, de este año del 70, ¿no? Vamos a ver estos temas que toca aquí. Primero el primado de la jurisdicción. Jurisdicción donde te toca tu chamba, ¿no? Entonces, el Vaticano I, basándose en esos textos de la Escritura, primero instituye, es decir, define que al apóstol Pedro, Cristo le está dando el primado de jurisdicción sobre todos los apóstoles y lo hace cabeza visible de la iglesia. Lo segundo, la sucesión. Define este concilio que es voluntad de Cristo que Pedro tenga sucesores en su función de cabeza, en su función primacial sobre toda la iglesia, y que el Papa por ello es sucesor de Pedro en el primado sobre toda la iglesia. La naturaleza de este primado
define que el Papa tiene potestad de jurisdicción y no solo el oficio de inspección o dirección en materia de fe y de costumbres o de disciplina y gobierno sobre las iglesias, sino sobre todas y cada una de las iglesias. Entonces, vamos viendo cómo este primado, el Papa, decíamos, es un obispo, ciertamente, pero es el primero entre iguales. Y al ser el primero entre iguales, vemos que esto es algo que Cristo quiso, por eso lo instituye. También quiere que eso sea continuación. ¿Y cuál es la naturaleza? Pues esa potestad de jurisdicción y no nada más como un inspector. ¿En qué consisten estas potestades? Vamos a verlo. Primero es una potestad, se dice episcopal, porque se va a conferir por medio del sacramento. La potestad es plena, no solo una parte, posee la totalidad. Es una potestad inmediata, ¿sí? No se puede ejercerla directamente. Es decir, tengo que tener, digamos, también ayuda. No puedo tener toda la chamba yo solito, sino que necesito de esta ayuda, esa colaboración. Es una potestad ordinaria, es algo que está anexo, digamos así, a su oficio. Nadie se lo está delegando. Aquel que es sucesor de Pedro cuenta con ello, con esta potestad por él mismo, digamos así, porque es sucesor de Pedro. En el caso, por ejemplo, de nosotros los sacerdotes, a nosotros sí es el obispo el que nos encarga el changarro, es el que nos está delegando esa autoridad. En el caso de Pedro, pues ¿quién se lo va a dar? Y es una potestad suprema. Está por encima de cualquier petición, incluso de un concilio. Y esto porque en algún momento de la historia, por ahí del siglo XV, hubo un conflicto porque un concilio quiso ponerse por encima de la autoridad del Papa. Se le llamó el conciliarismo, ¿no? Esto es una cuestión histórica que, bueno, rápidamente la recuerdo con ustedes. En algún momento era tal la situación en Roma, las amenazas que se estaban sufriendo, que el Papa tiene que salir de Roma. Y entonces establece la sede papal en el siglo XIV en Francia, en Aviñón, Francia. Ahí estuvieron los papas durante un tiempo. Una vez que las cosas ya se tranquilizan en Roma, entonces le dicen, ya te tienes que regresar, porque acá es el lugar, ¿no? Ese es el sitio. Y es ahí entonces donde viene un conflicto, porque el que estaba acá en Francia, los franceses, pues dicen, no, ahora queremos que se quede acá. Y acá los de Roma, los italianos, dicen, no, no, es que tiene que estar acá. Y entonces empiezan a agarrar del chongo y ahora se nombran dos papas. Un papa en Aviñón, un papa en Roma, y eso es un conflicto, ¿no? Entra un tercero en discordia y dice, bueno, estos lo apoyan los franceses, estos los italianos, vamos a poner uno que sea como neutral, pero ni este lo reconoce, ni este lo acepta. Y entonces, en un momento de la historia, la iglesia tenía tres papas. Ante ese conflicto, surge un concilio en Florencia para tratar de poner orden, ¿no? Y entonces el concilio se quería poner por encima del papa y ellos iban a decir quién iba a ser el papa, cuál iba a ser el bueno, ¿no? Pues tampoco eso se podía. Por eso era importante destacar este detalle, que la potestad del Papa es suprema y está por encima de cualquier, incluso del concilio. ¿Cómo se resolvió eso de los tres papas? A eso os encargo. Pónganse a estudiar un poco de historia de la iglesia. ¿Para qué? Para que conozcan más nuestra iglesia. El otro, si da tiempo, lo explicamos. El otro elemento del primado es la amplitud. El primado de San Pedro es amplísimo. No solamente se trata de cuestiones de fe, de moral, sino también la disciplina, el gobierno, y no solo se ejerce sobre los fieles laicos, sino sobre todos los demás pastores, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Si nos damos cuenta, esto que es el Concilio Vaticano I es reconocer lo que ya se estaba viviendo y se reconocía desde la antigüedad. El Papa, sucesor de Pedro, porque así lo quiso Cristo, porque así quiso que fueran sus sucesores, es esa potestad sobre toda la iglesia con estas características y para todos. Está también este otro detalle, ¿no? Que también es de los más discutidos. El Vaticano I habla que el Papa, cuando enseña, tiene este carisma de la infalibilidad, es decir, que no se equivoca. Y entonces, bueno, pues ahí de inmediato va a haber reparos. Hay que precisarlo, no sé. Ahorita el Papa Francisco, por ejemplo, tiene un equipo de fútbol que él es aficionado y que dijera, es que mi equipo de fútbol es el mejor del mundo. Perdón, eres muy el Papa, pero pues no es cierto, estás en un error,
no es el mejor equipo, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido entendemos que aplica esta infalibilidad del Papa? ¿Cuándo el Papa no se equivoca? Vamos viendo las condiciones. Primero, cuando el Papa habla ex cátedra. La cátedra, recordemos, es la sede del Papa, del obispo, ¿no? Por eso se llaman las catedrales, porque ahí está la cátedra, la silla donde el obispo se sienta para enseñar. En las catedrales, donde ustedes visiten las catedrales, está entonces la cátedra del obispo y del otro lado está la sede del padrecito. Ningún sacerdote puede ocupar la cátedra, es propia del obispo. El obispo la puede, digamos, compartir con otro obispo, no sé, que viene de visita el Papa, ¿no? A tu catedral, obviamente, ¿no? Pero no con un sacerdote, porque eso le corresponde al oficio, al ministerio episcopal. Entonces, la cátedra da origen por eso a las catedrales. Y en la cátedra es donde el obispo enseña. En el caso del Papa, cuando habla ex cátedra, desde su sede, entonces ahí tenemos la primera conducción. La fórmula indica esta realidad. Bueno, ¿de qué se trata? Cuando el Papa habla ex cátedra, cuando habla como pastor y doctor de toda la iglesia con toda su autoridad, y lo dice con claridad. Cuando dictamine sobre cuestiones de fe o de moral, no de fútbol, no de cocina, no de otra cosa, no, no. Es infalible, creemos en la fe por la asistencia del Espíritu Santo a él como sucesor de Pedro, que cuando el Papa tiene una enseñanza en la fe o la moral, es infalible. Y ojo, que lo haga con una intención de que se obligue el asentimiento de la fe de toda la iglesia, no de unos cuantos. Voy a poner algún ejemplo. Cuando hace unos años se canonizó a San Juan Diego, hubo por ahí varias personas que ponían en duda todo lo que se decía de San Juan Diego. Y a lo mejor hay alguien que diga es que yo no creo en San Juan Diego. Bueno, no hay problema. No fue una enseñanza ex cátedra. El creer o no creer en San Juan Diego no es condición, digamos, de salvación. Puedo creer en él o puedo no creer en él y no afecta mi salvación. Sin embargo, cuando ya se habla ex cátedra, cuando el Papa da un dogma, ahí sí nos obliga a todos. Por ejemplo, el dogma de la Asunción de María. 1950, se proclama este dogma de la Asunción de María. María es asunta a los cielos en cuerpo y alma. Y eso lo tenemos que creer. Ahí si yo dijera, no, no, yo no creo eso, aguas, porque entonces ya estoy ahí yendo en contra de esto que se está enseñando. ¿Por qué afirmamos que el Papa es infalible? Ya decíamos un poquito, porque tiene la asistencia del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo fue lo que Cristo le promete a Pedro y a sus sucesores. Entonces, cuando el Papa hace una enseñanza, no se está apoyando en su conocimiento, en su ciencia personal, no se apoya en la veracidad de los datos, de las informaciones que le den los obispos o los teólogos. Es la asistencia del Espíritu Santo, la promesa que Cristo hace a Pedro para que entonces tenga y reciba el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Porque si no, imagínense que todos los obispos se pusieran de acuerdo y le dijeran al Papa, es que tú tienes que hacer esto, por mayoría lo decimos, no, pues ya dejaríamos de lado la función de Dios. El obispo de Roma goza de esa plena asistencia del Espíritu Santo. Ojo, esa infalibilidad, hay que decirlo, no absolutiza al Papa. El Papa no es un absoluto, un monarca absoluto, ¿no? Al contrario, si nos damos cuenta de esto que estamos diciendo, vamos a custodiar, a decir que el Papa está en dependencia absoluta, total, de Cristo y del Espíritu. No son sus ocurrencias, por eso en la fe nosotros lo manifestamos. Un monarca absoluto, ¿no? Pues todo lo que se le ocurra a él lo va a hacer. Acá no, acá no. Acá si nosotros decimos que el Papa es infalible, es en razón de lo que Cristo ha prometido bajo la asistencia del Espíritu. Por eso lo manifestamos así. Por eso nosotros con certeza afirmamos que el Papa cuando enseña de esta manera ex cátedra, entonces está en la verdad. Y así entonces somos invitados a dar ese sentimiento de la fe para creer lo que se enseña. Esta infalibilidad con la cual el divino Redentor, Señor Jesús, pues quiere que sea dotada toda su iglesia. La infalibilidad tampoco es un privilegio por la que el Papa
se coloca fuera, que se fiera, perdón, se coloque fuera de la iglesia. Es un privilegio que lo inserta en el misterio de la iglesia, ya que él como persona actuando dentro de los límites señalados con la infalibilidad con que Cristo le ha dado, está adornando a la iglesia. Es decir, esa infalibilidad es en razón de la iglesia, es un servicio a la comunidad, es un servicio a la iglesia. No es un privilegio que ponga al Papa así como por encima y lejos y fuera de la comunidad. Claro que no. El Papa es uno dentro de esta comunidad, dentro de esta iglesia. Y si se afirma esta infalibilidad, no es para darle un super ultrapoder en razón de que él sea más fuerte, no. Es en razón de la comunidad, en razón de la iglesia. Entonces así nos damos cuenta cómo Vaticano I nos habla de estas dos realidades. El primado de Pedro, que se aplica a sus sucesores, lo mismo que la infalibilidad. Damos ahora un paso más. Vamos ahora al Vaticano II. Aquí en el Concilio Vaticano II, en el documento de la Lumen Gentium, ya se está exponiendo esta doctrina de manera todavía más organizada acerca del episcopado. Y ahí entonces se nos está hablando de cuál es la función del Papa, la función de los obispos dentro de la iglesia, por un lado, distinguiéndolas y al mismo tiempo en esa complementariedad. De tal que haya un equilibrio entre el papado y el episcopado, entre la jerarquía, el servicio jerárquico, los ministerios jerárquicos y toda la comunidad. Vamos viendo entonces estas realidades. Primero, la infalibilidad en el Vaticano I se considera un don que Cristo da a toda la iglesia, aunque de manera diversa en su participación. Entonces, fíjense en estas distinciones. Se dice que la iglesia es infalible en lo que cree, infabilitas in credendo. Lumen Gentium dice, la participación de todo el pueblo de Dios en la función profética de Cristo. Y entonces la totalidad de los fieles, por poseer la unción del Espíritu Santo, la totalidad de los fieles, por poseer la unción del Espíritu Santo, es decir, porque somos bautizados, porque tenemos al Espíritu Santo en el bautismo, la confirmación, la totalidad de los fieles no puede equivocarse cuando cree. Y esta parte también a lo largo de la historia se ha probado. Por ejemplo, los dogmas, los últimos dogmas marianos, la Asunción, la Inmaculada Concepción de María, eran realidades que ya el pueblo de Dios celebraba y que en su momento solo se reconocen proclamándolas como dogmas, pero ya estaba. Entonces, cuando la totalidad del pueblo de Dios manifiesta su fe, se dice que la iglesia, todos, tiene esa infalibilidad, porque es un don que nos viene dado con el Espíritu Santo el día del bautismo. ¿Cómo hablamos de esto? La naturaleza, ¿sí? La infalibilidad de la iglesia se manifiesta en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo de Dios, con el que la iglesia se adhiere indefectiblemente a la doctrina apostólica. Es decir, lo que los apóstoles han comunicado, lo hacemos nuestro, lo penetramos, es decir, lo interiorizamos, lo estudiamos, pero sobre todo lo aplicamos a la vida cotidiana. Así entonces la infalibilidad de la iglesia, ojo, no significa opinión común, no es el criterio de todo el mundo, no. Es el fruto del impulso eficaz con que el Espíritu Santo, prometido por Cristo, nos va guiando hacia la verdad. Y entonces como iglesia, como comunidad, tenemos esa tarea de ser dóciles precisamente a esas inspiraciones del Espíritu Santo. Es un don de Dios, es una realidad sobrenatural. Ese sentido sobrenatural de la fe tiene como sujeto a todos los fieles, no nomás a un grupito, no nomás a unos cuantitos, a todos los fieles, porque se da cuando desde los obispos hasta el último de los fieles laicos dan su asentimiento universal en las cosas de fe y de costumbres. Entonces, cuando nosotros como bautizados que tenemos el don del Espíritu Santo, creemos aquello que se nos enseña en esa totalidad, no a partecitas sí, partecitas no, estamos también siendo involucrados en este don de la infalibilidad. El fundamento de esto. Ese sentido sobrenatural de la fe, decimos, es propio de toda la iglesia. Ojo, no se apoya en el consenso humano, no se apoya en la ciencia humana.
Es en la promesa de Cristo que nos dijo que enviaba a su Espíritu Santo, el cual nos asiste, el cual nos ayuda, el cual nos guía a través del magisterio hacia la verdad plena. No es consenso humano, ya decíamos en alguna ocasión, no es democracia. No es democracia, es enseñanza de Dios. Y aún aunque el Espíritu Santo actúe en todos los fieles, hay que reconocer que la forma de guiarnos como fieles es a través del magisterio, el magisterio de la iglesia, el magisterio de los pastores. Así entonces la acción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros no excluye, ojo, más bien incluye esa función mediadora del magisterio. Es decir, cómo el Espíritu Santo actúa en nosotros a través también del magisterio, porque es donde se nos está profundizando, se nos está mostrando el tesoro de la fe que ha sido encomendado a la iglesia para que sigamos creyendo en él, y creyendo en él entonces vayamos acercándonos a Dios. El siguiente elemento: el Papa y el Colegio de los Obispos, el Colegio Episcopal, son infalibles en lo que enseñan. Acá decíamos nosotros, toda la iglesia, en lo que se cree, pero acá es en lo que se enseña. Es infabilitas innocendo. Entonces, el Vaticano II nos dice, ¿no? Esa afirmación de la infalibilidad que tienen los obispos es en razón primero del bien de toda la iglesia. ¿Qué se necesita para decir que la enseñanza de un obispo es infalible? Pues que estén en comunión, que estén en comunión con el Papa, que estén en comunión con ellos. Es así cuando se convierten en maestros auténticos de esa verdad que ha sido confiada, esa verdad divina, esa verdad católica. Son auténticos maestros porque están participando, al igual que los apóstoles, de esa autoridad que viene de Cristo. Y la predican y la ilustran y la defienden. Y todo eso lo hacen porque Cristo lo pidió, sostenidos por esa acción del Espíritu Santo. Entonces, esta infalibilidad, digámoslo en estas palabras, va a ser eficaz, efectiva, cuando los obispos están en comunión. Si por ahí un obispo se anda saltando las trancas y empieza a salirse de esa comunión, y entonces empieza a enseñar cosas que no son conforme a la comunión, cuidado, foco rojo. Y pasa y ha pasado, y seguramente seguirá pasando en algún momento, ¿no? Cuántas veces quizás por ahí un obispo, si no es cuidadoso en este sentido, puede romper esa comunión? Y esto rompe precisamente con esa infalibilidad. Ahí deja de gozar de este don. Decimos también que esta infalibilidad de estos pastores es actuada de diversas maneras. Ya lo decíamos, de manera singular el Papa, cuando está enseñando ex cátedra, porque es maestro de toda la iglesia. De manera colegial, todos juntitos, ¿no? El cuerpo de los obispos. ¿De qué manera? Un concilio. Cuando hay un concilio ecuménico, bajo la autoridad del Papa, en comunión con el Papa, y entonces en el concilio, en esa comunión con el Papa, los obispos definen de manera solemne una doctrina de fe, de costumbres, y la proponen a la iglesia, la proponen a los fieles para ser creída. Así entonces, nosotros decimos, asumimos esto que el concilio, que representa a los obispos en comunión con el Papa, nos están enseñando. Entonces, fuera del concilio, también cuando los obispos están en comunión con el Papa y entre ellos, también pueden enseñar. Entonces son como esos dos momentos, pero aquí el detalle clave es que sea de manera colegial, no por su cuenta, no solitos, solitos solo el Papa, profesor de Pedro, los obispos no. Ahora, vamos a precisar este detalle. No es infalible el magisterio ordinario del Santo Padre ni de los obispos. Ojo con esto. El Papa predica, no sé, celebra la Santa Misa, ahorita que estuvo el tiempo de pandemia, se difundió mucho la celebración del Papa, celebraba ahí en Santa Marta, la misa en la mañana, horario de Roma, y las enseñanzas que da el Papa en una homilía, esas no son infalibles, porque no está enseñando ex cátedra, porque no está enseñando para decir que esto que está diciendo tiene que ser creído por todos. Los obispos tampoco, cuando están enseñando así, digamos, de manera separada, porque están haciendo la homilía, no, ahí no hay ese elemento, ¿no? Pero ciertamente a esas enseñanzas del Papa, del obispo, se nos invita a que nosotros pues les demos ese religioso obsequio, se dice, ¿no? De la inteligencia. O sea, que nosotros en inteligencia y voluntad, pues también en el respeto, asumamos esa enseñanza.
¿Por qué? Pues porque son testigos de la verdad, de esa verdad que es universal, que es católica. Y ahí entonces nos damos cuenta, se tiene que precisar. Y también se precisa por parte del concilio. Los obispos individuales no gozan, ojo, no gozan de la infalibilidad. Es el Papa, él sí, colegio de obispos, comunión con el Papa también, toda la iglesia en comunión también. Pero así un sujeto individual, solamente el Santo Padre. Esto nos enseña entonces acerca de la infalibilidad. Damos un paso más acerca del primado de jurisdicción. La intención del concilio es profesar, es declarar la doctrina acerca de los obispos. Declarar precisamente esa doctrina de los obispos, sucesores de los apóstoles, que junto con el sucesor de Pedro, con el obispo de Roma, que es el vicario de Cristo, entonces van a regir a la iglesia. ¿Cómo se muestra esto? Lumen Gentium uno dice, esta doctrina sobre la institución, la perpetuidad, el poder y la razón del sacro primado del romano pontífice y de su magisterio infalible, este santo concilio la propone nuevamente como objeto de fe inconmovible a todos los fieles. En esto entonces vemos primero, Vaticano I asume lo que había dicho Vaticano II asume lo que había dicho Vaticano I. ¿De qué se trata esto? Vemos que el concilio Vaticano II tiene esa decisión de salvaguardar en todo lo que implica ese primado del Papa. Y entonces esto se hace cuando se afirma la existencia legítima, por supuesto, de iglesias particulares, de las diócesis, o en algunos lugares los patriarcados, cuando se habla de esa naturaleza colegial del obispo, de los obispos, cuando se habla del oficio pastoral de los obispos, pero en el fondo de todo esto, trátese de muchas diócesis, de patriarcas, de los obispos reunidos, del concilio, esto se tiene que volver a destacar, el sacro primado, el primado del Papa, de su magisterio infalible. Es ahí entonces donde nos damos cuenta cómo esa jurisdicción del Papa pues abarca toda la comunidad. Esto entonces lo que nos enseña Vaticano II acerca del Santo Padre. Damos un paso más en la reflexión teológica, ¿no? ¿Cómo hablamos de esto? Primero, lo que podemos decir en el Vaticano II se da una especie ya de superación de una extrapolación. ¿En qué consiste esto? Vamos viendo parte a parte. Primero, el Vaticano II no considera el papado como una institución absoluta separada de la Iglesia. Esto es clave. Toda la función del Santo Padre, su servicio, su ministerio, es en razón de la comunidad, para bien de la comunidad, para bien de los demás. No es punto y aparte. Esto me hace pensar cuando en algunos momentos, a lo mejor por ahí lo hemos comentado, ¿no? Que por ahí alguien dice, es que a mí el Espíritu Santo me acaba de dar el don de ciencia, el don de lenguas, el don de no sé qué, y hasta uno lo anda presumiendo. Y parece que es como un arbolito de Navidad que trae como esferitas, ¿no? Para presumir, miren, véanme lo que el Espíritu Santo me dio. No, pues ya, solito te estás quemando. Esto no viene de Dios. Porque lo que viene de Dios no es para presumir, es para servir. Así entonces, el papado que instituye Cristo por Pedro y sus sucesores es en razón de un servicio, en razón de la comunidad. Por eso el Papa en la iglesia, por supuesto, no se entiende. Así el Papa, el obispo de Roma, como sucesor de Pedro, porque así lo quiso Cristo, tiene una función que lo está colocando en el corazón de la iglesia para ese servicio de la comunidad. En ese sentido, por voluntad de Cristo, es una función relacionada. Ni su primado de jurisdicción, ni su infalibilidad se conciben sin Cristo. No tiene sentido sin la iglesia, porque para eso está el Papa. Entonces, hablamos de esos dos detalles, ¿no? Por un lado el primado y por otro lado la infalibilidad. ¿Se afirman del Papa? Sí, pero siempre en razón de la comunidad, porque Dios, Cristo, así lo quiso para la iglesia. Si se desconecta uno de estos cables, no sé, que el Papa dijera, pues yo soy el que mando y ahora aquí nomás mis chicharrones suenan lo que yo digo. No, ya se perdió, ¿no? Claro que no. Este primado de jurisdicción entonces no convierte al Papa en monarca o en dueño de la iglesia. Ojo,
sino en el supremo, en el mayor servidor de Cristo, que cuida, que ama y que se entrega constantemente a la iglesia, al cuerpo místico. Es el servidor supremo de la iglesia, supremo servidor de Cristo y supremo servidor de la iglesia, que va caminando buscando al Señor. Así que en una de esas, ¿no? Cuando luego la gente dice, no, no, es que el Papa está riquísimo, que venda el Vaticano y todos los museos vaticanos para ayudar a los niños pobres de África que tienen harta hambre. No puede hacerlo, porque eso es de la iglesia, él no es el dueño, no es el monarca, es un servidor y es el mayor, está llamado a ser el mayor de todos los servidores, es el ministerio. La infalibilidad, ojo, no hace al Papa un fabricante de verdades. No es que el Papa esté inventando cosas y a ver ahora qué se me ocurre y a ver ahora qué digo. No, no. Es un servidor de la verdad con mayúsculas, de la verdad con mayúsculas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, es servidor de Cristo. Y esa verdad se ha revelado en la Escritura y se ha revelado en la tradición. Y entonces por eso el Papa no es infalible en él mismo, en su persona, porque es un ser humano que puede equivocarse. Es infalible porque está custodiando y presentando la verdad, y la verdad es Cristo, es lo que se nos ha revelado. Y Cristo ha prometido precisamente esa infalibilidad por la acción del Espíritu Santo. Entonces, nos damos cuenta de esta realidad. Vaticano II nos reafirma el primado, la infalibilidad, pero siempre, fíjense lo importante, en razón de Cristo, por Cristo, y en razón de la iglesia, para la iglesia. El Papa es el primado, tiene su primado, el Papa es infalible por Cristo y para la iglesia. Vamos a otro detalle. En esto se está dando una armonía, se dice eclesiológica. Se está encuadrando, si nos damos cuenta, todo este servicio del Papa, el ministerio papal, se está encuadrando en el misterio de la iglesia. Ya lo decíamos, no se puede entender el Papa, no se puede entender el servicio del Papa si no es en razón de la iglesia y para la iglesia. Esto es claro. Vamos viendo. Entonces, el ministerio de Pedro y de sus sucesores es al mismo tiempo carismático y jerárquico. ¿Qué significa esto? Es carismático porque es un don gratuito, como un auténtico don que da el Espíritu para servir a la iglesia. Y es jerárquico al mismo tiempo, porque por la voluntad de Cristo, con esa fuerza del Espíritu, tiene autoridad sobre toda la iglesia. Entonces, se están uniendo estos dos elementos que a veces algunos quieren echar a pelear, pero no. El Papa es quien es, primero por voluntad de Dios. Es un don que Dios le da en la presencia del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo tiene esa jerarquía, es para el servicio de la comunidad y en ese servicio pues él lo tiene que hacer. Otro elemento en esta armonía eclesiológica. El ministerio de Pedro y el ministerio de sus sucesores no suprime, al contrario, al contrario, exige el ministerio de los obispos. El Papa, ya lo decíamos, el Papa, los obispos hacen un único colegio, un cuerpo episcopal. Y entonces no hay colegio, no hay cuerpo episcopal sin cabeza, pero tampoco hay cuerpo si no hay miembros. Entonces, si me traen a alguien descabezado y dicen, aquí está el cuerpo, no, nada más es la cabeza, ¿no? O si me traen las manos y los pies, pero no me traen la cabeza, tampoco es cuerpo. Para que haya un cuerpo se necesita la cabeza y las distintas partes. Esto mismo lo afirmamos. Para que haya un colegio episcopal se necesita la cabeza, Pedro, sus sucesores y los demás obispos. No pueden ir el uno sin los otros. Y esta infalibilidad del Papa no es una prerrogativa sin relación con el sentido sobrenatural de la fe de los fieles, de todos los fieles, ¿no? Ya decíamos, en la Iglesia de Cristo hay una sola infalibilidad. Es uno el Espíritu Santo el que va a guiar a la Iglesia, es uno el depósito de la revelación que se debe de custodiar, que se debe de cuidar, y así entonces ambos elementos se están distinguiendo, pero al mismo tiempo ambos elementos se necesitan. Se necesitan. El Espíritu Santo da ese don para que se cuide la revelación. Si no, ¿cómo cuido lo que Dios me da? Si no es por la misma ayuda que Dios me está concediendo para cuidar la revelación dada por Dios. Así por eso decimos, el único Espíritu es quien suscita en todos los fieles esa adhesión de la fe. Es el que ilumina la adhesión de la fe con el magisterio del Papa
y de los obispos. Ahí entonces nos damos cuenta de esta realidad. La reflexión teológica, entonces Vaticano II como le ponía un poquito más de orden, digamos así, a estas cosas. Una síntesis conclusiva de este ministerio del Santo Padre. El Papa, por voluntad de Cristo, continúa el ministerio de Pedro, los sucesores. Por lo mismo es vicario de Cristo. Es el fundamento visible de la unidad de la Iglesia, a la que sirve con ese carisma de infalibilidad y con la suprema, plena e inmediata potestad de jurisdicción. Esa sería nuestra síntesis. Hagamos el recuento, ¿no? El Papa es el primero entre iguales, los apóstoles, el primero, así lo quiso Cristo. Es Cristo quien así le está concediendo esas potestades que se van transmitiendo en sus sucesores y solamente se entienden en razón de la comunidad y en razón de ese servicio a la verdad, en comunión con todos los obispos para el bien de todos nosotros. Eso es un poquito, podemos decir, esa partecita del ministerio que nosotros hablamos del Santo Padre. Ahí está esta realidad. Como actividad complementaria está una catequesis de San Juan Pablo, dos catequesis de San Juan Pablo II, una es el 25 de septiembre de 1992 y la otra es el 27 de enero de 1993. Ojalá que lo puedan checar. Espero pues que con este video pues quede ahí un poquito claro esto del Ministerio del Santo Padre. Espero que lo puedan ver en tiempo, en momento, para que en la próxima clase, entonces, si hubiese alguna pregunta, alguna duda, demos el espacio para resolverla. Pues vamos entonces a terminar con una oración para encomendarnos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te damos gracias por estos momentos en los cuales hemos tenido la ocasión de reflexionar acerca de tu voluntad. Tú has querido que nosotros como iglesia, como comunidad, sigamos teniendo tu presencia en medio de nosotros con la guía y asistencia del Espíritu Santo a través de tus apóstoles y de sus sucesores. Toca nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento y voluntad para que les prestemos obediencia y en la enseñanza de tu verdad, de ti que eres la verdad, entonces día a día crezcamos en esa unidad, en esa comunión como familia, como iglesia, para que algún día podamos plenamente estar en tu presencia. Te pedimos por nuestro obispo Domingo y por todos los obispos del mundo. Cuídalos, protégelos y asístelos siempre con tu luz. Y de manera especial encomendamos en nuestra oración al Santo Padre, al Papa Francisco, para que también goce siempre de tu cuidado y protección. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les envío la bendición, que el Señor esté con ustedes, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les bendiga y acompañe siempre. Así sea. Cuídense mucho y espero vernos pronto en la siguiente lección.